Buenos días para todos. Vamos a iniciar esta jornada de hoy. Les damos la bienvenida a nuestro webinar ANA. Como todos los meses, me presento. Soy Lorena Herrera, la coordinadora de mercado del Autorregulador Nacional de Evaluadores ANA. Es un gusto contar con la participación de todos el día de hoy. Les recordamos que estos webinares quedan grabados y pueden volver a revivir las jornadas desde Zona ANA. A partir del día siguiente del webinar ya encuentran ahí la grabación y pueden revivir este y los anteriores webinars que teníamos disponibles para ustedes. También quiero recordarles que en el mes de mayo iniciamos con nuestras jornadas regionales. Nuestras jornadas regionales son talleres presenciales. Este año tenemos 10 ciudades seleccionadas. Como lo ven en pantalla, tenemos ya un cronograma de ciudades cada mes. Iniciamos en la ciudad de Pasto el día de ayer con nuestro taller regional y seguimos con la ciudad de Yopal. Para que los evaluadores que estén en estas ciudades puedan programarse, recuerden que son talleres de 4 horas, son eventos presenciales en donde estaremos entregando información de actualización para que ustedes puedan acompañarnos y encontrarnos con los evaluadores también de las regiones. Toda la información o la programación la pueden encontrar en nuestra página web. Adicional, quiero darle la palabra a Carlos Andrés Suárez, que nos acompaña desde Construdata, para mencionarles un obsequio que les tiene Legis y Construdata a todos los evaluadores que se conectaron el día de hoy a nuestro webinar. Carlos, tienes la palabra. Muchísimas gracias, Lorena. Muy buenos días para todos. Les saluda Carlos Andrés Suárez, gerente de cuentas clave de Construdata, un producto de la compañía Legis. Para nosotros es muy grato compartirlos en la mañana de hoy, cuyo objetivo es que ustedes conozcan la importancia de las remodelaciones y todo lo relacionado con acabados para proyectos de construcción a cargo de nuestro speaker que a continuación vamos a presentar. Les anunciamos que a todos los profesionales de la actividad valuatoria afiliados a ANA y que acompañen hasta el final de este webinar desde ANA a los correos electrónicos que ustedes tienen registrados en la entidad, les vamos a obsequiar un ebook, una guía práctica que les va a servir a ustedes para la actividad diaria de costos y presupuestos de obra, donde allí van a poder tener un contenido de revisado y elaborado con los más altos estándares de calidad por nuestro equipo de expertos, con las estrategias, mejores prácticas, aspectos fundamentales para poder superar la complejidad al momento de formular un presupuesto, ya sea para una obra nueva, para una remodelación, entre muchos otros que va a ser de utilidad en su gestión. Para todos ustedes, bienvenidos y esperemos les guste la conferencia de la mañana de hoy. Gracias, Carlos. Para hacerlo más dinámico, al finalizar del webinar, nosotros vamos a dejar en el chat un enlace con una encuesta de satisfacción de este webinar. Para todos nuestros evaluadores que nos acompañen hasta el final, ingresen al enlace, estaremos sorteando este ebook para hacerles entrega. Entonces, porfa, estén muy pendientes del chat, que estaremos enviando el enlace para la encuesta de satisfacción y desde ahí podrían entonces obtener este ebook que nos está obsequiando Construdata y Legis. Entonces, para seguir con nuestra jornada, vamos a darle la bienvenida a nuestro conferencista. El día de hoy nos acompaña Jorge Alberto Gómez, editor de Construdata y arquitecto de la Universidad Nacional, con más de 20 años de experiencia en desarrollo y presupuesto e investigación de costos y estructura de proyectos. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, Jorge, Lorena. ya, ahí está, ya te estamos escuchando. Bienvenido, Jorge, Ok. tienes toda la palabra. Bueno, muchísimas gracias. Bienvenidos a todos los que esta mañana pues nos encontramos aquí para compartir un poco de ese conocimiento que desarrollamos en Construdata de Legis, que es una revista y varias soluciones pues que presentan para todo el mundo constructor eh, sobre costos y presupuestos, innovación, tecnología y un poco todo lo necesario para tener un buen desarrollo profesional.
Hay uno de los, digamos, del carácter principal de Legis y Construdata, que es importante dejarlo claro desde el comienzo, es que siempre propendemos pues por las mejores prácticas profesionales y que todas estas prácticas profesionales estén acordes a la ley y a la normativa en Colombia. A veces vemos compañeros o vemos en el ejercicio profesional, digamos, cierta tendencia a pasar un poco por encima de esas normativas o a darle la vuelta a algunos de esos requisitos legales. Y resulta que pues lo mejor que podemos hacer en nuestra práctica profesional es pues estar al día. Y Legis tiene toda esa información normativa, sirve como un checklist para ver qué nos falta, en qué de pronto no estamos cumpliendo totalmente, porque cumplir, digamos, parcialmente algunas de esas normativas, pues igual nos hace merecedores a unas sanciones, que es parte de lo que vamos a ver en esta conferencia. Con este contexto, voy a pasar a compartir mi pantalla y contarles un poco sobre este informe especial que hicimos en la revista Construdata sobre remodelación. Ahí se ve la pantalla. Sí, se está viendo perfecto. Muchas gracias, bienvenidos y empezamos. Bueno, somos su aliado con la información más actualizada del sector de la construcción. Aquí voy a empezar. A ver. Algo sucede aquí. Bueno, vamos a pasarla por acá. Listo, pues muchas gracias a la Ana. Estamos contentos de compartir este contenido con todos ustedes y sabemos que desde los arquitectos y los evaluadores, pues hay mucha información de Construdata que es muy útil para todo el tema de avalúos y especialmente en este tema de las renovaciones, de las modificaciones de edificios existentes que finalmente nos van a dar una idea de cómo hacer un avalúo de una propiedad remodelada, cómo gana valor o pierde valor en el tiempo, y digamos que esa es una de las características principales de este tema, no solo teniendo en cuenta los acabados de la edificación, como vamos a ver, sino también desde las propiedades que tenga esa edificación, desde las características que le den valor a ese edificio, a esa casa, a esa vivienda, a esa oficina, etc. Entonces, esta es la portada de nuestra revista, que en su momento hablábamos de cómo este remodelar dinamizaba la construcción y el mercado inmobiliario. Y aquí tengo un poco el contenido de lo que vamos a desarrollar hoy. Primero vamos a hacer una introducción sobre las remodelaciones. En la imagen vemos una imagen típica de remodelación, ¿cierto? Cómo esa caracterización logística de las remodelaciones hacen que sea un trabajo muy particular. Mucha gente me pregunta cuando estamos haciendo conferencias sobre costos y presupuestos, me preguntan, bueno, ¿cuál es la diferencia, principios de hacer una obra nueva, hacer una remodelación? Y hay muchos factores como esa caracterización logística de la que vamos a hablar, incluso el trasteo, el preservar partes de la edificación, porque pues seguramente algunas de esas edificaciones estarán habitadas. Eso hace que tenga una caracterización logística muy diferente a una obra nueva. Los factores de impacto, digamos que históricamente ha tenido cómo nos hemos volcado con cierto interés hacia remodelar para mejorar un inmueble, mejorar el valor y la calidad, el confort y la eficiencia de una edificación, y qué factores han impactado en los últimos años y con esa tendencia. Vamos a hablar un poco sobre permisos y licencias, cómo, cuándo y dónde se pueden hacer, qué permisos y qué licencias se deben tramitar. Y, como les decía hace un momento, las sanciones que acarrea pues la falta de esas licencias y permisos, así como unas soluciones térmicas, acústicas y requisitos de luz natural, energía y ahorro de recursos hídricos.
creo que tenemos una mala imagen del término remodelación o renovación, y es que le cambiamos la pintura, le cambiamos el color, la fachada a la edificación, pero esto sin ver las calidades técnicas que pueda tener el espacio con esos cambios. Entonces es algo que también va a ser como objeto de estudio durante esta presentación. Allí vemos pues un poco, para ir adelantando, como las características de ese espacio, láminas de drywall en los muros, unos pisos también con unas láminas de MDF que seguramente le faltará, o láminas de OSB que seguramente le faltará pues su acabado, y al fondo vemos una fachada con unos elementos de aislamiento térmico y acústico, unas fibras, ¿cierto? Entonces todo este tipo de cosas pues van cambiando un poco el valor de la edificación, cambiando su costo en términos de cómo se presupuesta una renovación, y también le van dando calidades al espacio y a la edificación en sí misma. Entonces empecemos. ¿Qué es lo modificable, lo renovable? Pues una edificación pueden ser oficinas, pueden ser viviendas, pues siempre estamos un poco en función de cómo se ve, y eso está, digamos, impactando al mercado inmobiliario. Se ve moderno, se ve antiguo, se ve colonial, se ve una edificación, no sé, de estilo republicano, etcétera, con materiales como en Bogotá, la piedra bogotana o piedra amarilla que le aplicaban a todas las fachadas como para lucir a esa edificación, pero resulta que, pues más importante que cómo se ve es cómo funciona una edificación. Es un poco uno de los mensajes que queremos dar, que no es solo cómo se ve, sino cómo está funcionando en términos ambientales, en términos de confort, en términos de circulación y uso de la vivienda o de las oficinas. ¿Y cómo mejorar esa calidad del inmueble? Entonces hay materiales que nos permiten mayor o menor calidad y mayor o menor confort dentro de estas edificaciones, por eso cuestan más o menos, pero también seguramente estamos acostumbrados a ver las grandes mansiones que aplican pues los mármoles, los elementos de fachada, las esculturas, las cascadas, y todo eso le aporta un valor al inmueble, pero pues es un valor, digamos, suntuoso, lujoso, ¿sí? Que se salen ya de las características, digamos, de estrato, porque pues cuando me preguntan cuál es el valor por metro cuadrado de una vivienda o una edificación estrato 5 o 6, pues yo digo no hay un tope, realmente no hay como un nivel en el que podamos estandarizar el metro cuadrado de una edificación con esas tipologías, porque los mármoles importados pues son carísimos, los aparatos sanitarios que se utilizan traídos de Italia, o las láminas o la madera o todos esos elementos suntuosos, lujosos pues vienen a brindarle como una apariencia a esa edificación, pues tienen un costo, digamos, que se sale de los rangos de precios por metro cuadrado en el mercado inmobiliario, digamos, en nuestro país. ¿Cuándo remodelar? Generalmente estamos como abocados a remodelar cuando la casa está presentando unos daños estructurales, o unos daños o unas fisuras, o está presentando daños en las instalaciones. Entonces tendemos a pensar que la remodelación, la renovación de esa vivienda es cuando ha perdido, digamos, todas sus cualidades, su vida útil. Digamos que hay muchas tendencias que hablan de la vida útil de una edificación entre 50 y 100 años. Y resulta que hay edificios pues que rompen esas barreras fácilmente, 80 o 120 años, y siguen teniendo su uso, ¿cierto? Y cuando remodelar pues implica un poco tener en cuenta el valor histórico de la edificación, si es patrimonio histórico y patrimonio arquitectónico de la ciudad, y hace parte, digamos, de una zona de la ciudad que urbanísticamente y arquitectónicamente tiene ciertas propiedades de conservación, o si lo que queremos, pues si no cumple con esas características, pues lo que queremos es renovar esa edificación para aumentarle su valor, mantenerla actualizada a las tecnologías y a las tendencias, y poder pues hacer un negocio con esa edificación, que es muchas veces el caso que tenemos cuando nos enfrentamos a un avalúo.
¿Dónde se evidencian los beneficios de esa remodelación? Pues, como lo decíamos, esas remodelaciones, esas renovaciones aumentan el valor de la propiedad, también le dan valor al lote en sí mismo. Construdata, y hay un factor que es importante aclarar aquí, los precios, los costos de metro cuadrado Construdata tienen un carácter de hipótesis porque nosotros no sabemos en qué lote van a aterrizar esas edificaciones. Nosotros hacemos una hipótesis de una edificación con determinados metros cuadrados y después abstraemos, digamos, el valor por metro cuadrado. Pero, digamos, muchos evaluadores tienen la idea, por ejemplo, de que eso contiene el valor del lote y no es verdad. El valor del lote no está calculado en los presupuestos de Constructa porque no sabemos en dónde va a aterrizar, digamos, esa vivienda, esa hipótesis de vivienda en términos de acabados, estructura, cimentación, mano de obra, materiales, equipos, etcétera. Entonces es importante tener en cuenta que los costos de Construdata no incluyen el lote y seguramente muchos de los costos indirectos, dependiendo del negocio que tenga el urbanizador, el constructor o el proyectista, pues también van a ser diferenciales eh, por los costos. Entonces, cuando nos estamos abocados, digamos, a esa necesidad de evaluar una propiedad, hacer el avalúo de una propiedad, pues seguramente se va a tener en cuenta el lote, se va a tener en cuenta su historia, si tiene un valor de conservación patrimonial o no, si la edificación está en buen estado, si su estructura es estable y no requiere una reparación, una reconstrucción o un mejoramiento estructural. Entonces, los beneficios finalmente de todo este proceso de renovación, pues hay que irlos midiendo también en el tiempo y evitar que, pues, que tengamos edificaciones vetustas que ya están obsoletas un poco en el tiempo, tanto por su tecnología como por su simple apariencia o por su funcionamiento estructural. ¿Por qué se gira hacia la remodelación? Y esto nos da paso a, hacia un tema importante que a partir de la pandemia, pues empezamos a ver en un principio las dificultades de construir, ¿cierto? La pandemia pues nos llevó a un cambio en todos esos niveles de, de relacionamiento y los niveles, digamos, de si uno necesita ir o no al trabajo, si puede trabajar desde casa, si puede hacer trabajo virtual y de qué modo todo eso pues va cambiando un poco nuestro día a día. La arquitectura tiene un valor principal y es pues el de brindar cobijo y brindar un espacio a los seres humanos para la realización de sus actividades. Pero la pandemia nos demostró que esas actividades podían cambiar y esa remodelación empezó a ser incluso dentro de las viviendas disponer un espacio para el estudio, para el trabajo dentro de la vivienda que no siempre lo habíamos tenido en cuenta con todas las características que se requieren. Incluso, no sé si recuerdan, me imagino que a todos les pasó el hecho, digamos, de disponer una silla confortable, una iluminación adecuada, un espacio independiente de la casa para que hiciéramos las labores desde casa para las reuniones, incluso todo el tema de el confort acústico que pudiéramos estar conversando en una reunión virtual y que las actividades de la casa también pudieran estarse eh, solucionando y que se pudiera estar resolviendo todo el tema del almuerzo mientras estamos en una reunión virtual. Entonces, se gira hacia la remodelación un poco porque los hábitos de la gente también cambian y porque un poco por lo que hablamos ahorita del tema histórico y la- el tiempo de vida de una edificación, pues también nos lo exigen desde ese punto de vista. Digamos aquí, con el tema de caracterización logística, ahorita les comentaba que un inmueble podría estar ocupado durante una remodelación, eso nos pasa a todos, y proteger los objetos personales, los muebles de los habitantes, pues aumenta los tiempos de ejecución en contraprestación a una obra nueva. Entonces, ese hecho, digamos que implica
una caracterización logística especial y hay que tenerlo en cuenta en los análisis de precios unitarios, que los tiempos de ejecución pues van a ser mayores, por lo tanto los costos en mano de obra suelen ser mayores. Cuando me preguntan sobre cuál es la diferencia entre obra nueva, pues ese es uno de los factores que la remodelación, digamos, se lleva un poco más de presupuesto en mano de obra por esa razón. Y la siguiente razón, las áreas de intervención generalmente son pequeñas cuando hacemos remodelaciones. No es como hacer eh, un gran espacio de 100, 200 metros cuadrados, una actividad como un cielo raso o un piso, sino que las remodelaciones implican que ya un espacio de 5 por 3, un baño de 2,5 por 1,5, entonces son espacios mucho más restringidos que generalmente implican costos, tanto en la mano de obra, como ya lo decíamos en el hecho de trastear y proteger los objetos personales y los muebles, pero también porque hay un mayor desperdicio en los materiales por los cortes y la adaptación a los detalles de una edificación ya construida. Y esto es muy importante porque generalmente hacemos el cambio de pisos, cambio de cielos rasos, pinturas, enchapes y el costo de metro cuadrado de esas actividades pues puede ser más costoso que hacerlo en una obra nueva. Ahora, cuando trabajamos en temas, digamos, de escala, para un contratista tiene 100 casas para hacerle todos los cielos rasos. Él compra todos sus materiales y tiene unos ahorros en función de esa escala, o los pisos, o las pinturas, o los enchapes. Mientras que cuando estamos haciendo una remodelación, pues generalmente se trata de una casa con unos detalles muy particulares y esa adaptación pues nos va a generar más costos. Lo otro son los horarios de intervención. En una obra nueva, dependiendo pues de las condiciones, hay más tiempo disponible de trabajo, mientras que los horarios en una casa habitada pues pueden ser más restringidos, hay que evitar las molestias con los vecinos, pretendiendo cumplir pues las reglas de convivencia y las condiciones de la propiedad horizontal muchas veces pues no permiten, por ejemplo, un sábado, un domingo muy temprano empezar a hacer ruido. Entonces, esos horarios restringidos también hacen parte de, digamos, impactan necesariamente en ese presupuesto y en ese cálculo de la obra. Se prefiere contratar mano de obra de alta calidad y esto pues es evidente porque muchas veces cuando tenemos unas actividades, digamos, más grandes, más de una operación como sistemática y repetida, pero en este caso hay que estar como con mucho cuidado porque salen muchísimos más detalles que cuando se trata, digamos, de una obra nueva. Entonces, esa caracterización logística pues hace especial este tipo de trabajo. Y vamos a los factores de impacto que les comentaba: la pandemia, los precios del acero, los subsidios de vivienda y la actual renovación urbana que están tendiendo a pues todo ese movimiento un poco en términos de renovación. ¿Qué pasó con la pandemia? Como les contaba ahorita, pues el riesgo biológico nos llevó a que nuestros trabajadores tuvieran muchísimo más cuidado en los elementos de protección personal, en sus actividades. Ya no solo era el riesgo de caídas o el riesgo de electrocución, digamos, la matriz de riesgos cambió a partir de esta pandemia y ahora veníamos con un riesgo biológico pues que nunca antes habíamos calculado. En esa época mucha gente me preguntaba a nivel de presupuestos, ¿de dónde saco el presupuesto para todo lo que tengo que comprar en elementos de protección personal, en el alcohol, en el jabón, en los tapabocas? Incluso se llegaron a tener prácticas de la limpieza de las suelas de los zapatos, que después se comprobó que era muy poco lo que mejoraba, digamos, las condiciones de propagación del virus. Pero fíjense que todos estos elementos de protección personal, la matriz de riesgos, hizo que eso cambiara. Y la respuesta ante esa pregunta de dónde saco el dinero, pues es muy importante tener en un presupuesto, pues las contingencias, digamos, los imprevistos. Y ese fue un gran imprevisto que a muchos de los proyectos en toda Colombia, pues digamos que fue un escollo difícil de superar en esa época. Sin embargo, muy rápidamente, pues la legislación en Colombia y todos eh, digamos, los protocolos rápidamente le dio paso
a la construcción y pudieron seguir en esta tarea, poco cambiando los horarios, y ahí va el segundo punto, cómo optimizar los tiempos de trabajo, teniendo en cuenta que pues había dificultad en el transporte, la gente tenía que llegar más temprano a la casa, y todo ese tipo de hábitos pues hacía que cambiara. Esto también, no solo en la pandemia, digamos que ha empezado a influir en el hecho de la reducción de la jornada laboral. Es muy importante optimizar esos tiempos de trabajo y que parte de los objetivos de la reforma laboral y que se reduzca la jornada es que los trabajadores tengan una mejor calidad de vida y puedan compartir tiempo con sus familias. Pero resulta que cuando lo vemos desde la perspectiva del empleador, pues tengo un empleador que va a estar posiblemente menos tiempo en la obra y yo voy a tener un menor rendimiento en mis actividades. Y eso en los cronogramas es muy, muy delicado, pues porque tener un enchapador o un estucador en una obra durante 8 horas no es lo mismo que tenerlo 6 horas. Entonces, esa optimización, también esa reflexión en la pandemia y por la reducción de la jornada de trabajo, pues también nos lleva, digamos que es otro de los factores de impacto en los temas de construcción y presupuesto. Así como la ruta crítica, el hecho de tener cuadrillas simultáneas o actividades que deban hacerse continuas, como la fundida de una placa, eh, que no, digamos, hay actividades que no se pueden detener, y todo ese tipo de rutas críticas y de cuando hay cuadrillas simultáneas, esa logística y esa organización dentro de la obra pues hace que también, digamos, estamos pendientes de cómo manejar el tiempo y los recursos. Ahí pongo una nota sobre el Last Planner y es un, digamos, un método de organización que tiene en cuenta el último elemento de la cadena, digamos, el último protagonista de todas las actividades del edificio pudiera llegar a ser, no sé, el pintor. Pero antes del pintor, para poner el ejemplo, está el estucador y está el pañetador y está el mampostero, pero antes del mampostero tuvo que haber venido todas las instalaciones eléctricas y las hidráulicas y las sanitarias y todo esa cadena, digamos, de actividades predecesoras hacen que sea muy importante la visión de ese último eh, pintor que pueda estar durante todo el proceso analizando para que cuando él llegue a hacer su actividad, todo esté, digamos, bien coordinado. Entonces, en las funciones del residente de obra, de los directores de obra y todos los coordinadores, pues debe estar la perspectiva de ese último personaje que hace parte de la cadena para que desde la cimentación, la estructura, la mampostería y todos los temas de acabados estén calculados para que un cronograma de obra se pueda cumplir. Asimismo, como factor de impacto, pues está la tecnología y la innovación. Yo respondía también ante esa pregunta de qué hacemos con la jornada laboral, eh, con esa reducción. Y la respuesta un poco a disminuir tiempos es mejorar la tecnología, incluso capacitar mejor a nuestros trabajadores para que pues ellos tengan herramientas que les hagan el trabajo más rápido, más fácil, pero de una mejor calidad. Nosotros en Colombia tenemos, digamos, una cultura de la mampostería y del trabajo uno a uno hecho a mano. Y resulta que pues en muchos países el desarrollo de las tecnologías con módulos, con prefabricados, pues hacen que las edificaciones sean muchísimo más rápidas de construir y que tengan una calidad similar o incluso a veces unas características todavía mejores que la construcción de mampostería mano a mano. Y es porque tenemos mucha mano de obra, pero también porque tenemos una cultura del ladrillo, digamos, de la pieza pequeña, del mampuesto muy pequeño, eh, que construye el muro. Además, no son muros secos, sino son muros que hay que dejar fraguar y hay que aplicar, digamos, la pega con todos los cementos y eso tiene unos tiempos de ejecución, de secado, de fraguado, que hacen que nuestras construcciones sean, digamos, más largas. Entonces, mejorar en tecnología e innovación nos ayuda a mejorar el problema de la reducción de la jornada laboral, pero también optimizar un poco esos tiempos de trabajo y ojalá
también en la calidad. Así que analizar los recursos y tener proyectos sostenibles, que es decir, que toda esa tecnología también revierta un poco en la calidad que va a tener ese edificio, pues es muy importante. Todo ese análisis de recursos a nivel de lo que nos hizo reflexionar la pandemia, pues es muy importante. También tuvimos una fluctuación en los precios del acero, porque se empezó a especular mucho y a tener una gran variabilidad. Y resulta pues que por nuestro código de norma sismo resistente, pues la mayoría de nuestras estructuras son en acero. No quiere decir que no tengamos estructuras en otros materiales, pero pues la mayoría de las estructuras son en concreto reforzado con varillas de acero corrugadas. Y toda esa especulación del precio, el desabastecimiento que hubo, las importaciones de China y cómo tener eh, la calidad y cumplir con la normatividad que se exige, pues nos empezó a como en un ir y venir de lo compro caro, compro barato, pero este no cumple. Y todos esos fue un factor, digamos, de impacto también importante que hizo como repensar un poco qué pasa con nuestras obras de construcción, cómo ha sido un factor de impacto en la industria constructora en el país. Las importaciones de China, digamos, muchas de esas varillas no siempre tienen la mejor calidad y no siempre tienen las dimensiones normativas exigibles. Sí, o es muy diferente a construir, por ejemplo, con una varilla de media pulgada. Muchos de los estructurales arquitectos que estén aquí saben de lo que estoy hablando, a hablar digamos, de media pulgada o usar una varilla de 10 milímetros. Y esas normas diferentes, digamos, de otros países y esas calidades de concreto y esas especificaciones diferentes nos pueden hacer caer en una trampa al querer bajar precios por los costos de materiales y, digamos, caer en una no conformidad a la hora de hacer una estructura de concreto reforzado que puede llegar incluso pues, a perder la estabilidad de la obra, generar accidentes o que no entreguemos pues, nuestro producto constructivo con la mejor calidad. Entonces, todo eso hace parte, digamos, de los factores de impacto. Y los subsidios de vivienda, Mi Casa Ya, el subsidio Fresh, los alcances y oportunidades que tenían las personas hace algunos años en estos subsidios empezaron a disminuir en los últimos 4 años, porque ya no habían subsidios, incluso mucha de la gente que había tenido acceso a esos subsidios tuvieron que desistir de la compra porque el gobierno restringió algunos de esos subsidios de vivienda, los priorizó para, por ejemplo, para temas rurales o incluso no le dio el mismo volumen de subsidios de vivienda en los últimos años que teníamos antes. Entonces, eso hacía también que las constructoras no tuvieran proyectos disponibles o que tuvieran proyectos muy disponibles, pero que la gente no podía comprar. Y todo esto, digamos, como factor, digamos, de contexto, pues nos lanza al tema de las remodelaciones, porque mejorar el valor de una vivienda usada, pues empezó a ser interesante para personas que compraban de segunda mano y no necesariamente ir a comprar vivienda de interés social, vivienda de interés prioritario o vivienda de estrato 3 y 4 en las ciudades de Colombia, que empezaran a, digamos, como vivienda nueva para negocio o para vivienda. Entonces se volcó un poco el tema que comprar de segunda mano podría ser también interesante y asimismo tener opciones de remodelación. Y la renovación urbana, que es otro gran factor de impacto. Muchos conocemos zonas en las ciudades que han sido demolidas y se plantean edificios nuevos que incluso contienen en sí mismo eh, equipamientos comunales, los gimnasios, las tiendas, salones, terrazas, parques para niños, digamos que son proyectos mucho más complejos a los que se veían hace 40, 50 años, en donde se resolvía la necesidad de vivienda, pero faltaba el equipamiento comunal. Y aquí una sola edificación empieza a cumplir como con todos esos objetivos.
¿Qué ha pasado? Que el POT ha empezado a permitir a través de decretos especiales o a través de la rezonificación que estos edificios puedan tener mayor altura. Y a mí lo que me preocupa personalmente es que como estamos aumentando la densidad de población, porque podemos tener una arquitectura de calidad, pero vamos a tener un tráfico con muy baja calidad. Y es que los estudios de tráfico en este tipo de proyectos no es, digamos, no le dan una gran prioridad. Hay muchos casos en varias ciudades que, digamos, se explica el aumento de tráfico es porque un proyecto de estos, pues no tuvo en cuenta ese estudio de tráfico y empezó a congestionar las vías. En este edificio, por ejemplo, particularmente en Bogotá, que ahora tiene 10 pisos, antes eran unos edificios pequeños de 4 pisos, con áreas mucho mayores de 100, 120 metros cuadrados por apartamento. Y aquí empezamos a ver que la tendencia es irnos hacia los apartaestudios con unas mejores calidades en materiales, unos costos, digamos, más altos, pues porque se trata de renovación urbana y mejorar también un poco a través de ese lujo del que les hablaba, pero las calidades eh, en términos de tráfico, en términos de ocupación, en términos acústicos, empiezan a ser deficitarias. Entonces, hacia eso quiero yo como mostrar un poco esa perspectiva de podemos tener buenos proyectos de renovación urbana que resuelven em, varios de los conflictos que tenemos y en sí mismo pues son buenos proyectos, pero también ver qué calidades de la habitabilidad también vamos perdiendo a través digamos, de esta renovación urbana y la aparición de estos nuevos proyectos con las calidades diferentes. Entonces, bueno, esos eran un poco los factores de impacto. Yo quisiera, para no sentirme tan solo aquí en esta presentación, que de pronto a través del chat me vayan dando una retroalimentación. Incluso podían hacerme preguntas ahí a través del chat, yo los voy leyendo y podemos ir dando respuesta. Hasta ahora se ha escuchado bien, se ha entendido el tema. Sí, Jorge, estamos bien con el audio. Ok, Entonces invitamos a los evaluadores que vayan dejando las preguntas que tengan en el chat y de esa manera vamos interactuando. súper, porque a veces uno tiene preparada el tema y resulta que hay algunas expectativas que tienen los asistentes. eh, entonces sería interesante que, que de pronto no una pregunta, sino un comentario que nos vaya dando como tendencias a algún tema que quieran saber. Entonces, bueno, sigamos. Gracias. Vamos a hablar de permisos y licencias. Esto es un tema bien interesante porque aquí puse una clasificación de lo que podemos hacer. Podemos solicitar ante curaduría. Y es una pregunta, digamos, común. El hecho de, bueno, ¿dónde pido mi licencia y dependiendo de lo que voy a hacer, qué solicito? A veces dentro de los evaluadores o dentro de algunos roles dentro de nuestra ejercicio profesional, pues no nos toca este tema de licencias. A mí me tocó en alguna época que hacía diseño arquitectónico y era pues corra la curaduría, que es digamos, el ente eh, que nos hace toda la evaluación de proyecto, nos recibe planos arquitectónicos, planos estructurales, estudio de suelos, cartillas de hierros, toda esa información para que ellos la estudien y nos puedan dar un aval y que nuestro proyecto se adapte a la normativa existente, ¿cierto? Pero a veces, digamos que no todos conocemos todos los permisos y licencias que se pueden solicitar. Entonces, puede ser de modificación sin aumentar el área construida. Y aquí hay un concepto interesante. El área construida es el área bajo placa, es decir, el área que tiene cierto cerramiento y que se puede convertir, que es habitable, y siempre es el área bajo placa. Entonces, es interesante que una modificación, digamos, si se sale del área bajo placa, entonces se volvería una ampliación
porque pues yo ya estoy generando, aumentando el área construida, ¿sí? Esa es básicamente la diferencia entre una modificación, que no aumento el área construida, y la ampliación. Y a una adecuación puede tratarse del cambio de uso, demolición, pues derribar total o parcialmente, una licencia para cerramiento, que puede ser una división permanente o una división temporal durante la obra. Aquí también hay licencias y permisos que hay que pedir a la alcaldía cuando hacemos en temas, digamos, temporales durante la construcción, la ocupación de una parte del espacio público. Es muy importante tenerla en cuenta, incluso dentro del presupuesto de la obra. Este tipo de licencias que tienen unos costos fijos y unos costos variables, pues es clave dentro de los costos indirectos, y eso digamos que va a redundar un poco en cuánto nos cueste al final. Yo he tenido muchas preguntas de evaluadores sobre, eh, digamos, cuál es ese valor por metro cuadrado de un apartamento. Y entonces me preguntan, ¿pero eso incluye las zonas comunes? Y allí hay que hacer como una diferenciación. Cuando nosotros calculamos el área en obra nueva de un apartamento, digamos que ahí no estamos calculando lo que ese apartamento tiene de servicios, digamos, comunales. Dentro de un edificio de 4 pisos, el apartamento 202 del edificio tal, pues tiene un componente de escaleras, de andenes, de parqueadero, de jardines, de equipamiento comunal. También hace parte, ese apartamento tiene, eh, sirve para cubrir los costos finalmente de un gimnasio, de un salón comunal, etcétera. Pero digamos, si uno hace el ejercicio eh, de A a Z, de todo lo que compone un apartamento, pues uno ahí no cuenta las zonas comunes. Entonces, un poco pensando en esa característica del valor por metro cuadrado, pues hay que tener en cuenta si hace parte de una copropiedad y qué características, si tiene ascensor o no tiene ascensor, si tiene escaleras. Fíjese que todo pues tiene como unas escalas y unos costos de esas zonas comunes muy diferentes. Así yo saco todos los costos de una vivienda, digamos, unifamiliar, independiente, que no hace parte de un conjunto. eh, entonces ahí hay también unos valores diferenciales para los temas de avalúo. También, para volver al tema aquí de permisos y licencias, pues hay temas de restauración cuando se recuperan bienes de interés cultural, de patrimonio, de interés histórico, y los reforzamientos estructurales, fortalecer la estructura y actualizarlos a la normativa vigente. Muchas veces, como les hablaba al principio, algunas de estas edificaciones ya obsoletas, vetustas, con problemas estructurales, con grietas, con problemas de filtraciones, todo eso hace que pues que tengamos que fortalecer y actualizar la estructura del edificio. Voy a leer por aquí una observación. ¿En qué porcentaje sube el valor de un avalúo por una remodelación? Es una pregunta interesante porque mm, digamos que hay unas características, digamos, de metro cuadrado por estrato. Más o menos uno tiene unos rangos. Pero ¿qué sucede cuando en un estrato 1 o 2 el tenedor de la propiedad decide, digamos, mejorar sus acabados? Entonces le mete mármol, le mete a todos los baños, mejor dicho, enchape, piso, techo, digamos que no hace parte de las características comunes, pero entonces mejora esa vivienda, y habría que ver pues que es un mejoramiento, pues está basado en qué calidades de acabados le pone. Pero vender una vivienda en un estrato 1 o 2 con unas calidades diferentes a las que uno esperaría también es difícil, porque la vivienda no solo adquiere su valor a partir de los materiales que yo le pongo a los acabados, sino de su ubicación, su lote, su tamaño, su historia también un poco, ¿cierto? Como si estaba, por ejemplo, no sé, en un lote más grande, si el lote se particionó por alguna razón. Bueno, y hay temas ahí de herencias o hay temas de ampliaciones de esa área construida.
que de pronto no están certificados en una licencia. Muchas veces sucede que cuando uno va a los documentos de la edificación para el pago de impuestos, resulta que uno tiene una vivienda de 4 pisos y resulta que solo está registrado 2 pisos con un área de 100 metros y resulta que uno va y hace el levantamiento y hay 4 pisos con, qué sé yo, 400 metros cuadrados y resulta que la vivienda solo está registrada por, por 100 metros o por 200 metros y está pagando impuestos sobre ese registro y esos metros cuadrados y esas características de vivienda. Entonces, si hay una necesidad de, uno, ver cuáles son las inversiones que se hicieron y para eso los evaluadores debemos estar en capacidad de calcular a partir de análisis de precios unitarios. Dos, ver eh, a nivel legal qué está registrado, porque pues si no hay que actualizar a través de una licencia de modificación para que lo que esté construido esté compaginado con lo que está registrado para el pago de impuestos, para todo el tema del certificado de libertad cuando se va a hacer alguna transacción con la propiedad. Entonces, no es que yo les pueda decir sube un 35% su costo, porque habría que evaluar qué tipo de materiales se instalaron, ¿cierto? En esos nuevos acabados. Pero más allá, si yo le instalo todos los acabados, pero resulta que eso desmejora, puede llegar a incluso a desmejorar. ¿Por qué? Porque, no sé, tapé sifones, que esos otros los típicos, tapé cosas, cuando puse todo el enchape, no lo hizo una persona que estuviera haciendo una remodelación integral de la edificación, sino que no importa, yo quiero meter este closet aquí y lo que hago es rebajar una columna o quitar una de las vigas para que me quede un espacio más amplio aquí y resulta que eso desmejora en su estructura o en sus temas de instalaciones la edificación, pues entonces en lugar de subir el valor, pues lo que hace es disminuirlo porque pues va a tener un riesgo de colapso estructural o va a tener un riesgo, los próximos compradores pues van a tener, es un problema con esa edificación porque el sifón tapado por allá va a tener, digamos, más gastos de reparaciones que lo que la renovación pudo haberle mejorado al valor de esa vivienda. Entonces, pues desde ese punto también es interesante ver y saber a quién, digamos, le otorgamos ese poder de hacer remodelaciones a nuestras propiedades. Basado en la siguiente pregunta, ¿en qué porcentaje sube el valor del avalúo por una remodelación? Para hacer el avalúo debo descontar los acabados que tiene actuales y tomar el costo total de las mejoras ejecutadas. Un poco en el mismo sentido esa observación. Habría que ver en dónde está ubicada. Ustedes saben más que yo, digamos, el, el efecto, digamos, de traer a valor real lo que costó esa edificación hace 40 o 50 años, traer a valor real o descontar las mejoras. En principio, si es una buena remodelación, pues tendría que aumentar su valor, porque mejora las condiciones en sí mismas de la vivienda, como cuando lo hacemos con un carro, o qué sé yo, si queremos ponerle lujos a un carro, pues generalmente esos rines o ese nuevo radio y esos parlantes o esas características nuevas que le pongo al carro, pues supuestamente le van a aumentar el valor. Pero si llega alguien que muy purista que lo quiere comprar para volverlo un vehículo clásico, pues no le va a gustar los nuevos exhaustos o las nuevas partes que yo le meta a ese carro. Se maneja un poco así en una vivienda. Lo importante es que tenga unas características técnicas eh, buenas, pero también desde el punto de vista legal y normativo, que esté atendiendo pues, a las necesidades. Yo siento que es un factor muy importante allí es el estrato, dónde está ubicada esa vivienda. Si yo quiero mejorar mi inversión inmobiliaria, pues estoy viendo que la ciudad también habla un poco de cuáles son, si tiene centros comerciales cercanos, si tiene
eh, estaciones de transporte. Ahora las estaciones del metro van a mejorar o desmejorar, que ahora hay una polémica sobre eso en Bogotá. Si esas estaciones de transporte obviamente me mejoran mi uso del suelo porque es una vivienda que va a tener buenas características de transporte. Y sin embargo, ahorita la polémica es que como me quedó la columna del metro muy cerca de la casa, entonces va a desmejorar mi vivienda, va a mejorar las calidades de iluminación, de ventilación, incluso de, bueno, con las troncales de buses, pues el smog es un factor importante. Entonces, digamos que todo es un balance, pero yo siento que lo que podemos hacer aquí es como que pensemos, que tengamos más reflexión sobre todos estos puntos, como un checklist para ver qué de esto me sirve para mi proyecto, qué de esto me sirve para mi avalúo, qué tengo que tener aquí más en cuenta. Aquí nos hablaban un poco del ascensor, por ejemplo, cómo el ascensor en un edificio en multifamiliar, pues le da un valor muy importante. La mayoría de las personas eh, prefieren un edificio con ascensor y pues la normativa nos exige que más de 5 pisos debe tener un ascensor. Pero ya hay proyectos pues que lo tienen directamente porque para personas mayores, para eh, requisitos de accesibilidad, pues es muy importante el ascensor y nos da como no solo lujo, sino nos da, digamos que la realización de las actividades sea pues muchísimo mejor, el hecho de poder subir y que la propiedad horizontal también tiene valor esas zonas comunes y esos elementos, eh, digamos, que le dan un valor agregado. Son mucho más costosas las remodelaciones de apartamentos en propiedad horizontal que las casas unifamiliares. De acuerdo. Lo hablábamos hace un rato, el tema, digamos, de las jornadas de trabajo. No se pueden trabajar todos los días, no se puede trabajar hasta tarde. Entonces, todo ese tipo de cosas implican, digamos que, unos costos muy diferentes, ¿cierto? Una pregunta, ¿se requiere licencia para modificaciones de acabados en la fachada? Es una gran pregunta y pasamos allá. Aquí tenemos un tema de permisos y licencias. En la obra nueva, pues la autorización para adelantar obras de edificación en terrenos no construidos. La ampliación incrementa el área construida, como lo veíamos ahorita, de la edificación existente. Y el área construida es la parte edificada que corresponde a la suma de las superficies de los pisos, excluyendo azoteas y áreas sin cubrir o techar. Por eso les decía ahorita, es el área bajo la placa. El área de construcción siempre es el área bajo la placa, o sea, el techo de ese primer piso o de ese segundo piso. Lo importante es, para el concepto es el área que esté cubierta, eso se llama un área construida. Pasemos entonces al tema de la adecuación. En la adecuación se autoriza cambiar el uso de una edificación, por ejemplo, una casa que se vuelve una zona comercial o se vuelve un edificio de oficinas o varias casas que se vuelven un edificio de apartamentos. Entonces, todas esas adecuaciones cambian el uso, cambian el código, digamos, con el que se escribe la propiedad también en los documentos y en las escrituras. Entonces, esas modificaciones también empiezan a ser interesantes para los temas de propiedad horizontal, de englobe de lotes, que es otro tema jurídico interesante, y es que antes eran 4, 5, 6 casas, se compran las 6 casas, hay que englobar el terreno. Ese es un proceso jurídico que hay que hacer para después sacarle una licencia de urbanización, una licencia de construcción con un uso diferente al que tenía cada una de esas casas, porque ahora si va a ser un uso mixto, por ejemplo, locales en el primer piso y a partir del primer y segundo piso y a partir del tercer piso, apartamentos hasta el piso 12. Entonces, fíjese que cambió de vivienda unifamiliar a multifamiliar. Cambió de vivienda a uso mixto y cambió de 2 pisos a 12 pisos. Entonces, todas esas modificaciones dentro de las características del proyecto es muy importante que sean registradas en los permisos, en las licencias y en los documentos que le van a dar pues legalización al nuevo inmueble y a la nueva propiedad.
Y allí cae un poco, cae mucha gente en la trampa pues, de estafadores que se apropian de un lote y montan un proyecto, pero resulta que ese proyecto nunca se escrituró, el tipo se voló con la plata, la obra quedó apenas la cimentación y eso, y resulta que pues, son proyectos fallidos que impactan muchísimo pues, en las finanzas de una familia, de una comunidad, y, y pues es triste que, digamos, que no podamos administrar y de alguna manera reglamentar y aplicar la normativa a este tipo de casos. También está el tema de la restauración. Allí pues adelantar obras tendientes a restaurar por sus valores estéticos, históricos, simbólicos. Eh, la idea es pues mantener su integridad y su autenticidad en unos edificios pues muy especiales. Ahí hay una licencia de restauración donde pues tampoco se pueden hacer temas de fachada, digamos que impacten o que modifiquen pues precisamente su valor histórico. Algunos de esos por interés cultural tienen que ser restaurados y mejorar, por ejemplo, sus instalaciones. Entonces, tienen ciertas renovaciones un poquito más invasivas pues, que permiten que la edificación esté al día con las normativas vigentes, pero manteniendo todo su imagen y su carácter histórico. Para reforzamiento estructural, entonces también intervenir la estructura de uno o varios inmuebles de acuerdo a la normativa sismo resistente, la que hablamos de la NSR 10, norma sismo resistente, y todo lo que a partir, digamos, de los casos que hemos tenido de sismos en el país, pues nos ha venido reglamentando muchas de las condiciones que debe tener un edificio para soportar, de acuerdo a la zona de sismicidad que tenga en el país, pues soportar estos, digamos, ataques naturales pues, que resultan atacando la estructura de las edificaciones. Incluso en estos reforzamientos estructurales hay que tener un concepto muy en cuenta y es los elementos no arquitectónicos. La norma sismo resistente rige tanto para la estructura en concreto, en acero, en madera, en guadua, como para los elementos no arquitectónicos, los cerramientos, las ventanas, las cornisas, que pueden llegar en un sismo a soltarse de la edificación y a generar pues heridas, muertes a sus ocupantes. Entonces, cuando hablamos de reforzamiento estructural, también está implícito el hecho de que el arquitecto es responsable, que si le puso una cornisa, una ventana, unos acabados pesados que se llegan a soltar de esa edificación y generan un accidente, es el arquitecto que proyectó ese tipo de elementos no estructurales dentro de la edificación que es responsable de los daños. Entonces, para tenerlo en cuenta ahí también en el reforzamiento estructural. La demolición, pues bueno, ya se entiende, demolición parcial o total de la edificación. Una reconstrucción, en este punto es interesante que no es diferente a la restauración. La reconstrucción es si hubo alguna autorización de una licencia de construcción y un proyecto en curso de construcción y hubo un accidente durante ese curso de la construcción, la reconstrucción implica que con esa misma licencia o con una licencia adicional se puedan continuar los trabajos. Es una particularidad allí que tiene por la ocurrencia de algún siniestro durante la construcción de la obra. Y los cerramientos, pues para cerrar de manera permanente una propiedad privada también hay que pedir licencias. Aquí llegamos a un punto que es la Ley 675 del 2001, que expide el régimen de propiedad horizontal y pues habla de esas licencias para reformas y para responder un poco a la pregunta que nos hacían allí. El artículo 75 reza, licencias para reformas, normas arquitectónicas y ampliaciones, las reformas de las fachadas y áreas comunes, así como las ampliaciones dentro de los cánones vigentes requerirán la autorización de la Junta de Copropietarios. En todo caso, será necesaria la licencia correspondiente de la autoridad municipal competente. Entonces, varias cosas. Las fachadas y áreas comunes, sí, se exige licencia para cambiar estas fachadas. Otro tema, la autoridad municipal competente. Aquí lo deja amplio
Nosotros en las ciudades hablamos de curadurías, las curadurías de Bogotá, de Medellín, Cali, Barranquilla, pero también la autoridad municipal competente por ejemplo, en Cucunúa, un municipio de Cundinamarca, la autoridad municipal competente pues es la oficina de planeación, ¿cierto? Es planeación quien se encarga de recibir la documentación, estudiar el proyecto y otorgar la licencia. Y en el segundo párrafo dice, las reformas internas en los inmuebles privados que no incidan en la estructura y funcionamiento de la unidad inmobiliaria cerrada no requerirán de autorización previa por parte de los órganos administradores. Entonces queda claro que si voy a hacer un cambio de piso, un cambio de cielo raso, no voy a necesitar una licencia. Incluso el cambio de ventanas, mientras esté avalado por la Junta de Copropietarios, el comité, con las normas también que tienen los mismos edificios de que no se vayan a poner ventanas de materiales o de colores que no sean los del edificio. Entonces ahí ya también hace parte un poco la comunidad de las características que tengan en su comité de convivencia, en su comité de copropietarios, que se tomen decisiones sobre esas reformas internas de los inmuebles. Entonces queda claro y respondí a la pregunta no veo aquí su nombre, pero bueno, que nos hicieron acá en el chat. Los costos registrados en la revista Construdata por lo general, al hacer un avalúo, si los aplicamos, generan valores muy altos en los costos de construcciones al determinar el valor del inmueble. Entonces, era un poco lo que les comentaba. Los valores de Construdata son de referencia para obra nueva. Cuando yo hago los avalúos y, por ejemplo, tomo el valor de hoy, que puede ser de, no sé, para un estrato 3 de 2,5 millones del metro cuadrado, incluso que varía en las ciudades, cuando yo genero con esos costos de hoy para un edificio o una casa que fue construida hace 30 años, pues me toca empezar a ver qué tanto la calidad de esa edificación y todas sus características de lote, de estrato, de desarrollo urbano alrededor, de la calidad de la vivienda, de su estabilidad estructural, de los acabados que tenga, pues me empiezan a dar información sobre qué es lo que tengo. Pero lo que me gusta a mí es que tengo un dato por metro cuadrado que me empieza a dar una idea. Ahora, Construdata puede que para algunos de esas hipótesis tenga una casa de 67 metros o una casa de 92 o una casa de 100 metros, por decir algo. Pero resulta que la casa en cuestión que yo estoy haciendo la evalúo es de 200. Entonces, cuando yo aplico ese mismo valor por metro cuadrado a una propiedad más grande, pues también se me empieza a subir por escala esos precios eh, de una manera diferente. Para poner un ejemplo, ¿cuánto vale un metro cuadrado de una vivienda, digamos, en la sala? En la sala hay piso, cielo raso y muros, ¿cierto? Y entonces ese metro cuadrado para una sala puede costar, y tiene unas instalaciones eléctricas. Ese puede costar, o sea, 1 millón, 1,5 millones el metro cuadrado. Pero si yo me voy a ese mismo metro cuadrado en la cocina, fíjese que allí tengo aparatos que los entregan, digamos, con la vivienda. Tengo instalaciones hidráulicas y sanitarias, tengo instalaciones eléctricas especiales. Es allí donde están los paneles de control, los circuitos, el tablero de circuitos. Es allí donde están el gas, por ejemplo. Entonces, muchas de esas instalaciones aumentan el valor de ese metro cuadrado en la cocina o en la parte de ropas, diferente a lo que puede impactar en términos de instalaciones y de acabados y de área y digamos, de costos para construir ese mismo cuadrado, pero en la sala o en una de las habitaciones. Esto por decir que el balance siempre se da pues en una edificación con cierta talla, con cierto tamaño y con ciertas calidades técnico-constructivas y con ciertos acabados. Entonces, muy diferente si yo tengo el piso, eh, digamos, en placa, en concreto, pulido, así lo tengo en porcelanato, lo tengo en cerámica o lo tengo en mármol. Y todos esos elementos, digamos que esa valoración es la que los evaluadores debemos tener, eh, digamos, ese nivel de apreciación para saber cuándo una vivienda, por algunas de esas mejoras que se le han hecho, por algunas de las decisiones que tomó el diseñador,
vale más o vale menos. Entonces es interesante como ese ir y venir entre las ventajas y desventajas de el suelo, del lote, de los acabados, de las instalaciones, de las tecnologías. Hablando de tecnologías, me gusta mucho el ejemplo, ahorita pasamos a este tema de licencias, me gusta mucho el ejemplo de la domótica. Y es que una vivienda que tenga un panel de control y equipos, por ejemplo, que suban y bajen las cortinas, que prendan y apaguen la luz, que tengan sensores de inundación, que tengan, mejor dicho, registros especializados para evitar eso, inundaciones, para evitar que tengan ahorro de agua o que tengan ahorro, tengan sensores para ahorrar luz. Todo ese tipo de gadgets, digamos, de trucos, de aparatos, pues tienen un costo. Y aplicarle toda esa tecnología a una vivienda va a mejorar su costo final, ¿sí? Pero vuelve el tema. Yo quiero el nuevo comprador o la persona que está interesada en la avalúo, quiere esa tecnología, pues ya está instalada y puede hacer uso de ella, pero también podría comprar y derribar toda la casa, ¿sí? Entonces, para esa persona, pues va a intentar que no tenga un valor todo ese desarrollo logístico y de domótica y de tecnología y de innovación en una vivienda, pero pues la persona que lo invirtió obviamente va a hacerlo valer y va a tener equipos allí que de acuerdo a su tecnología van a ser más o menos valorados. ¿M? Entonces, ese es un ejemplo interesante en lo que qué tantas mejoras yo le puedo hacer a una vivienda o a unas oficinas para que me cuesten más, dependiendo pues del cliente que la vaya a comprar o de la suerte que vaya a tener ese inmueble en algún momento. Entonces, hablando un poquito de los temas normativos para los permisos y licencias, eh, mm, quise hacer aquí una lista de qué se requiere y más para ver que digamos que esto es un proceso largo de certificados y de procesos que van muy pegados a las leyes y las normativas, porque si no es así podemos caer pues en estafas y en problemas después en términos de impuestos, etcétera. Entonces vale la pena tenerlo en cuenta. El certificado de tradición y libertad, máximo de 3 meses, pues porque es, es garantía de que sea reciente para que no haya habido algún, digamos, algún proceso de embargo o algún proceso de liberación de esa propiedad. Certificado de constitución y gerencia y el último pago del impuesto predial, pues para temas de permisos y licencias de la compañía que va a construir o que va a remodelar o a sacar una licencia sobre ese predio. Después seguimos con copias de planos arquitectónicos y copias de planos estructurales. Entonces aquí aparece algo interesante, la matrícula profesional de el arquitecto y del ingeniero. La del arquitecto pues se saca en el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y Profesiones Auxiliares. Y la de COPNIA, que es el Consejo para los Ingenieros en Colombia. Entonces también tienen allí su tarjeta profesional, son documentos, digamos que eso explica también un poco el hecho de que todas estas remodelaciones y las licencias pues tienen que estar avaladas por profesionales competentes y no lo que hacemos, lo que estamos acostumbrados a hacer es contratar pues a un maestro y después buscar que alguien ahí nos firme y nos preste la fotocopia de la tarjeta profesional, sino que pues esté como avalado y con todos los certificados adecuados, así como las memorias de cálculo de ese proyecto estructural. Siempre las curadurías piden un proyecto estructural para cuando se trata de ampliación y renovación de un inmueble. ¿Por qué? Pues porque esos elementos estructurales nuevos y su relación con los existentes, pues tiene que estar avalada por un ingeniero que sepa, que haya calculado si el suelo es óptimo para recibir esas cargas, si estamos haciendo sobre lo que era antiguamente una cimentación para una casa de 2 pisos y estamos metiéndole 6 pisos, ¿será que esas zapatas y esas cimentaciones sí están y ese suelo que está allí sí está preparado para recibir esa carga? Entonces, todos estos estudios hay que tomárselos muy en serio porque pues hacen parte de la normativa vigente para una renovación, ampliación, modificación, etcétera. En caso de ser propiedad horizontal,
Fíjese, aquí hablábamos un poco de esos planos de alinderamiento y los juegos del proyecto de división de propiedad horizontal, que son muy importantes. Aquí hay unos casos impresionantes de vicios ocultos, y es que un apartamento, por ejemplo, que tenía unos alinderamientos y un proyecto de división, pues resulta que quedó registrado en el proyecto de propiedad horizontal con un área diferente, pero a mí me vendieron y está en la escritura tantos metros cuadrados, pero en el proyecto de propiedad horizontal hay una inconsistencia. Eso es un problema, porque, no sé, tener un apartamento de 100 es diferente a tener un apartamento de 90, clarísimo. Entonces, es muy delicado este proceso y hace falta, eh, pues, que eso esté radicado también debidamente, y que, pues, que sean profesionales competentes los que desarrollan todo este proceso, incluso para las zonas verdes, equipamientos comunales en multifamiliares que cumplan con la normativa vigente para poder obtener la licencia, y que todos los procesos de propiedad y de escrituración que tengan los usuarios, pues finalmente los nuevos propietarios tengan todo en regla, ¿verdad? Yo les cuento un caso muy personal. Un apartamento que tenía un parqueadero, un espacio de parqueadero. La constructora hace 40 años eh, presentó un proyecto de propiedad horizontal, y resulta que el parqueadero, que tiene una matrícula inmobiliaria aparte, con un área, con todas sus condiciones aparte, sobre la cual se pagan unos impuestos por un área específica, nunca se radicó en el proyecto de propiedad horizontal. El proyecto de propiedad horizontal quedó como depósito, pero en la realidad, y lo que vendió el constructor, fue un parqueadero. Entonces, con el paso de los años, la misma asamblea de copropietarios dijo, no, pero ¿por qué van a parquear un carro aquí si según los planos de propiedad horizontal esto es un depósito, no es un parqueadero? Entonces, fíjese cómo esos vicios ocultos, que fue de mala fe evidentemente por los constructores, con el objetivo de vender un área que debía ser, que digamos que si la registraban privada, pues no le iban a dar las áreas de zonas comunes dentro del proyecto. Entonces, la radicaron en propiedad horizontal como zonas comunes, pero se vendió con un propósito de ser parqueadero y aparece con un propósito de ser depósito. Entonces, todo ese tipo de cosas en el proyecto de edición es muy importante que las tengamos en cuenta. Incluso cuando estudiamos un caso de un avalúo, el estudio de esos títulos incluye todo este proceso, porque podemos estar descubriendo un vicio oculto y puede haber un proceso, digamos, que le devuelva los derechos al tenedor del inmueble, o también, digamos, que si fue mal radicado, pues ver cuál puede ser la solución desde esa normativa. Para modificaciones y ampliaciones, pues una copia de la licencia, y aquí viene todo el tema de las vallas de licencias, la valla blanca y la valla amarilla. Bueno, la valla blanca, por ejemplo, se le advierte a los terceros para que se hagan parte y vayan a la curaduría para que puedan, digamos, poner su queja o presentar alguna observación sobre lo que va a pasar durante esa obra. Y digamos que es muy importante que la comunicación con los vecinos, digamos que por la naturaleza, digamos, de la construcción, pues van a haber ciertas incomodidades con los vecinos, pero es mejor que estén avisados y que hagan parte del proceso, y que las cartas, digamos, de autorización estén firmadas, y que todo el proceso se lleve a cabo, pues, de la mejor manera, para que esa incomodidad por lo menos sea advertida, y no que cuando ya están con un sótano y medio excavado y la casa del vecino se va al hueco, pues ahí vamos a tener un problema mm, con esos vecinos, por estabilidad de su propiedad, por el ruido, por los daños que pueda causar, etcétera, etcétera. Entonces, pues un poco sobre las licencias y la comunicación con esos vecinos de las obras nuevas o de las renovaciones y remodelaciones o reconstrucciones que vayamos a hacer. Y pues por último, los planos aprobados. Muy importante guardar copias de esos planos, porque, eh, digamos, de allí depende, de esa copia aprobada de la licencia,
futuros procesos que vayamos a hacer para modificaciones, adecuaciones, reconstrucciones, etcétera, tener la licencia anterior y pues cumplir con esos requisitos, tanto del certificado de propiedad horizontal como las escrituras, etcétera, que podamos, esa es la otra, garantizar que somos dueños del predio y podemos actuar en ese inmueble, ¿no? Que también es común pues que resulta que se presenta gente que no tiene derecho sobre esos inmuebles y sin embargo ya están actuando y construyendo en el lote. Entonces, pues llevar un poco esa obra negra a tener las calidades ya con muebles, iluminación, pues un poco el reto de lo que implica la renovación. Y pues he querido como tocar un poco todos estos temas que influyen en el costo, en el valor que le agrega la propiedad, pero también en las normativas vigentes que debemos acatar, pues para tener un buen proyecto y tener un proceso adecuado tanto con los clientes como con los vecinos, como con los nuevos clientes o los nuevos propietarios, etcétera. En temas de sanciones, quería dar luces aquí sobre lo grave que puede ser no cumplir algunos de esos requisitos. La ley 1801 del 2016, por el cual se expide el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, conocido como el Código de Policía, tiene en su artículo 181, olvidé anotarlo aquí, en el artículo 181, el segundo ítem dice tipo de multa especial y hay una que se llama infracción urbanística. Teniendo en cuenta que nuestro salario mínimo legal vigente para el 2025 es de 1.423.500, pues aquí están los rangos desde de 7 a 17 millones para estratos 1 y 2. O sea, es una multa especial por incumplir o por tener una infracción urbanística que puede ser, por ejemplo, por metro cuadrado de construcción bajo cubierta. Por eso les hago mucho énfasis sobre eh, el concepto de eh, área construida, que es la construcción bajo cubierta. Fíjense que esta multa o esta sanción es por cada metro cuadrado de construcción bajo cubierta que esté por fuera de esa normativa. O sea que si yo me las paso de vivo y no dejo el aislamiento posterior, sino que construyo todo el patio de atrás, o no dejo el aislamiento anterior, o sea, construyo el antejardín, o no cumplo la altura que me dice que es de 3 pisos en la normativa y construyo cuarto, quinto y sexto, por cada metro cuadrado construido, seguramente por la terraza no te van a, porque no es construida, porque no tiene un techo, pero por los pisos 4, 5 y 6 sí te van a aplicar una sanción y una multa por metro cuadrado, dice claramente, de construcción bajo cubierta. Entonces, para estratos 1 y 2, entre 7 y 17 millones, para estratos 3 y 4, entre 8 a 20 salarios mínimos que corresponden a 11 y 28 millones, estratos 5 y 6 de 15 a 25, 21 a 35 millones de multa por metro cuadrado eh, por fuera, digamos, de la normativa. Y en la segunda parte de este ítem dice que tendrá un tope máximo de 200 salarios mínimos, o sea, 284 millones. Pues prácticamente lo que pudiera costar la edificación. Entonces, pues no queremos perder la vivienda por una sanción en términos urbanísticos. Aquí dice un tema interesante, en ningún caso la multa podrá superar los 200 salarios mínimos y el valor total de las multas impuestas y liquidadas no podrá ser superior al valor catastral del inmueble, pero no pudiera alcanzar en una vivienda de 100 metros cuadrados, pues los 300 millones de pesos, o sea que está muy cercana a esa multa máxima eh, por estos topes máximos, pero nunca superior al valor catastral del inmueble. O sea, significa perder la edificación. Bueno, creo que esto ya nos da paso a que están los personajes. Ahí puede uno criticar o no las condiciones de seguridad industrial y salud ocupacional que tengan estos personajes, sus botas, sus cascos, sus guantes, su ropa,
sus herramientas, equipos y herramientas, si son o no los adecuados, las escaleras, todos los elementos, digamos, de protección, incluso si tienen extensiones eléctricas para hacer funcionar sus aparatos o si tienen, de pronto ahí veo que tienen taladros y atornilladores que son con batería, pero ¿dónde cargo esas baterías? Todos esos elementos de seguridad industrial que pues que son los CISOMA o las personas encargadas en la obra de estar verificando todos esos elementos, pues deben estar al día, digamos, y no permitir que haya personas que no cumplan con esos requerimientos. Porque puede que no pase nada, pero también puede que haya una fatalidad y una fatalidad en una empresa de construcción o en una pequeña empresa que hace remodelaciones, pues se le acaba todo su capital indemnizando a la familia del trabajador y a pesar de que se paguen seguros y todos los temas de ley, pues seguramente va a ser muy, muy penoso todo ese proceso con la ARL, con la EPS y con todos los o incluso temas de pensión de invalidez para los trabajadores. Entonces, todos esos son factores que como profesionales tenemos que tener en cuenta a la hora de efectuar estas actividades de renovación. Fíjense que no es solo un tema técnico, no es solo un tema normativo, es un poco de todo. Todas las normativas para tener un trabajo de alturas eh, que están, digamos, determinadas por el riesgo que pueda tener eh, ese trabajador en esa obra, pues también es importante de evaluarlo, tanto para el constructor y después como todas esas condiciones eh, que hacen parte del presupuesto de una obra, pues van a venir a redundar de alguna forma en el costo de la edificación y en el avalúo. Aquí me pareció interesante también salirnos un poco del concepto tradicional de remodelar es mejorar los acabados, no necesariamente o no únicamente. Hay soluciones térmicas que también hay que hacer como renovación o remodelación de un edificio que puede que no impliquen licencia, que se puedan trabajar dentro de las áreas construidas sin impacto, digamos, en el exterior y sin impacto mm, en curaduría, pero el aislamiento térmico sí mejora mucho la condición de una edificación. Tener una temperatura, una relación de temperatura interna, externa adecuada para que mi habitabilidad sea, tenga un confort térmico y unas condiciones ambientales interesantes, pues hace parte de ese análisis que yo hago de los materiales. Aquí puse dos casos. Uno, pues es la fibra en el techo y en los muros, en la parte de arriba. Como eso me va a mejorar, eh, va a permitir que no haya pérdida de calor, ¿cierto? Del espacio interior de la edificación. Y abajo, como esos aislamientos y después todos y cada uno de los acabados, pues le van dando una calidad al espacio, sea en construcción liviana, construcción en madera, en muros de yeso, cartón, o sea, en muros de mampostería que adicionalmente tienen capas especiales de soluciones térmicas, de aislamientos, pues me va a permitir un confort mejor. La transferencia de calor siempre es de caliente a frío. Entonces, si tengo un ambiente externo frío y que yo me quiero proteger con calefactores al interior de la edificación, la transferencia siempre es de caliente a frío, o sea, el calor se me va a salir de la edificación porque él intenta calentar el espacio exterior. En Colombia no tenemos muchos problemas con ese tema de la estanqueidad, porque aquí no pasa nada. No sé, en Bogotá puede bajar la temperatura a 4 o 5 grados en la madrugada, en algunas zonas rurales un poco menos, pero nunca llega a cero, rara vez hay pues heladas y nevadas por allá en los páramos, pero digamos que en nuestros centros poblados más grandes no tenemos una situación tan crítica. Entonces, el sellamiento de las ventanas no es realmente un problema. Nosotros tenemos unas ventanas de una calidad media que cumplen pues, con el efecto de ventilar, de dejar entrar la luz, pero los sellos de las ventanas con la mampostería no tienen ese propósito, digamos, de estanqueidad.
En cambio, en zonas pues donde hay estaciones, pues las diferencias de temperatura sí son estar a menos 40 afuera y tener que mantener adentro unos 18 grados centígrados, pues si no tenemos esas características de estanqueidad en la edificación, pues vamos a perder rápidamente calor. O sea, el calor caliente de adentro de la edificación va a intentar calentar el frío de afuera. Y así hay otro efecto de esto muy importante y es que vamos a perder dinero en calefacción. Entonces, por eso es que este tipo de soluciones térmicas pues tienen que estar, digamos, muy bien con materiales adecuados, con sellos adecuados, con un sistema de calefacción también adentro que sea optimizado y adecuado para las actividades que voy a realizar en cada parte de la vivienda. Entonces, fíjense que eso hace parte de una renovación y no necesariamente eh, con temas de licencia o con temas de apariencia. Desde la parte normativa, pues tener que sacar una licencia para esto, no. Pero desde la parte de la apariencia, puede que no. Puede que se siga viendo igual, pero sí va a tener un adicional en el confort térmico y en la calidad de habitabilidad del espacio, así como las soluciones acústicas. Y aquí me encontré un texto interesante que decía, valor agregado a la propiedad en soluciones acústicas. En un edificio con buen aislamiento acústico suele tener un valor de mercado más alto. Los compradores inquilinos valoran normalmente la tranquilidad y el confort que proporciona una buena insonorización, lo que puede hacer que una propiedad sea más atractiva en el mercado inmobiliario. Y seamos sinceros, no es el ítem que nosotros, ni el que más conozcamos, ni el que más le pongamos cuidado a la hora de comprar necesariamente un apartamento, una casa, una edificación que esté al borde de una avenida o no. Seguramente hace parte de los análisis que uno puede empezar a intuir, pero mire la importancia que le da valor agregado estas soluciones acústicas a una edificación. Entonces, tanto en obra nueva como en remodelaciones hay un marco muy interesante de trabajo con materiales absorbentes y materiales ondulantes y la importancia del aire en la propagación del sonido. No sé si saben, pero esas ventanas que tienen doble vidrio y que generan un vacío o que tienen al interior de esa distancia entre los dos vidrios aire o vacío o un gas particular, lo que hace es insonorizar, es decir, que el sonido no se pueda traspasar de un vidrio al otro y de ese otro vidrio al interior de la edificación. Entonces, la importancia del aire en la propagación del sonido, pues es muy importante, o de ese vacío, o de ese espacio que generamos entre materiales para hacerle la trampa a las frecuencias y que cada edificación tiene un objetivo acústico particular. Entonces, en este caso, aquí anotaba algunas: mejorar la calidad del sueño, reducir el ruido nocturno o aumentar la productividad en un ambiente laboral. Pues es que mejor que tener un ambiente sano acústicamente, que mis trabajadores estén concentrados, tengan buen rendimiento. Proteger la salud mental cuando tenemos menor exposición a ruidos molestos. Seguramente todos hemos estado o convivido al lado de una obra o adentro de una obra y eso genera estrés y ansiedad, esos ruidos durante tiempos prolongados. Por eso la normativa, digamos, exige algunos decibeles para vivienda, está alrededor de 60, pero casi nunca se cumplen por temas, digamos, de ruidos del tráfico. Y en las obras estamos entre un 80 y 100 decibeles, que también es muy difícil de cumplir porque pues todas las herramientas generan un ruido y todas las condiciones de los espacios en obra, pues casi siempre están por encima de esos decibeles por herramientas, máquinas, camiones, grúas, etcétera, motores, etcétera. Entonces, incrementar la privacidad, pues también resulta como uno de los objetivos acústicos importantes para tener conversaciones privadas en oficinas y en hogares, para evitar la intrusión sonora, pues claro. Y aquí tengo un tema de materiales absorbentes y materiales ondulantes. Me pareció interesante traerlo también. Los materiales absorbentes, eh, digamos, minimizan las frecuencias altas, o sea, los sonidos agudos. Y los materiales ondulantes minimizan las bajas frecuencias, o sea, los sonidos graves.
Entonces, cuando ustedes encuentran en esos estudios de grabación o en los teatros materiales como fibras muy porosas, como unos elementos en el techo y en el piso, por ejemplo, alfombras o enchapes en telas en las paredes y en los techos, es porque esos materiales absorbentes van a intentar absorber las frecuencias más altas, o sea, los sonidos más agudos. Y los materiales ondulantes, la manera de restringir los sonidos más graves, como un bajo o unos tambores, es con materiales ondulantes, porque la onda en el aire lo que hace es que tiene una baja frecuencia, o sea, una onda muy grande. Entonces, lo que va a hacer es que va a mover unas pantallas, unos materiales muy livianos, pueden ser láminas o triplex, materiales que a través del movimiento van a absorber esas frecuencias graves y digamos que no va a permitir que el sonido pase al otro lado o que rebote dentro de la misma sala con un propósito acústico. Ese es como dos elementos interesantes dentro del tema acústico que es raro que lo veamos tanto en términos normativos en Colombia como en información que esté muy disponible para diseño arquitectónico y para nuestras soluciones incluso en la casa. Y también para terminar, no sé si tienen alguna otra pregunta y vamos como rematando un poquito aquí los temas. Quería hablar sobre la luz natural y las energías alternativas. ¿Qué pasa cuando remodelamos con un propósito de que la edificación tenga una buena orientación? ¿Cierto? Que el edificio, pues primero esté bien orientado, hace parte, digamos, de la obra nueva. Pero uno sí puede hacer remodelaciones eh, en el sentido de que esa luz que ya sabemos de qué orientación viene en la mañana, de qué orientación viene en la tarde, viene a higienizar los espacios con esos rayos solares y cómo las calidades de los espacios con mucha luz o con poca luz, que tener una penumbra para espacios, digamos, mucho más íntimos o tener esas fachadas piso-techo donde entra luz a chorros, qué actividad quisiéramos realizar tanto en uno como en otro de los ambientes. Entonces es importante saber qué calidad de espacio yo quiero para leer un libro, para estar en una chimenea con mis amigos, para, bueno, de diferentes actividades y qué actividades quiero realizar con una fachada piso-techo en donde mm, también voy a leer o voy a trabajar, voy a producir, necesito mucha agudeza visual para cocinar, por ejemplo. Entonces fíjese que los espacios mismos van hablando de las necesidades de luz natural pero también de las necesidades de que esa luz natural aporta una energía al edificio, porque calienta el aire también, y por eso el esquema de la parte inferior derecha nos habla un poco de cómo entra la luz, pero también cómo entra el viento, y entre el viento y la luz me va dando ventilación, me va dando iluminación al espacio naturalmente sin tener que acudir, digamos, a unas soluciones tecnológicas que me resuelvan el problema, como estos extractores de aire, calefactores, ventiladores, etcétera, sino que el solo edificio, que mejor que dentro de esos factores que yo analice en mi diseño para una renovación, el mismo medio ambiente me aporte la energía que necesito, me aporte la luz que necesito y no estas cajitas que a veces tenemos como respuestas arquitectónicas que todo el día tienen que tener un bombillo prendido porque si no, no se puede realizar la actividad al interior de esos espacios. Es un poco el llamado a que nuestras arquitecturas pues tienen que ser conscientes de estas diferencias y de estos elementos del medio ambiente. Así como el ahorro de recursos hídricos, claramente en una renovación pues no vamos a tener la misma tecnología de esa vivienda que esa vivienda tuvo hace 40 años, porque ahorita hay muchas soluciones en aparatos hidrosanitarios ahorradores, en tanques, en registros, en válvulas, cheques diferentes que le van a dar presión, que le van a dar las condiciones al agua, incluso calefactores de agua eh, que también van a tener características muy diferentes con tecnología nueva, eh, incluso, no sé, paneles solares, calentadores de agua con luz solar,
Y todos esos registros y temas de presión en agua potable, en aguas grises, en aguas lluvias y el manejo de las aguas negras, cómo vamos a hacer para que nuestros recursos hídricos, y una vez entreguemos las aguas servidas, digamos, a los colectores de la ciudad, o dependiendo cómo hagamos tanques sépticos en zonas rurales, no estemos contaminando el medio ambiente, sino que resolvamos nosotros mismos pues todas las condiciones del apetar, del tratamiento de aguas y el tratamiento de residuos de nuestra edificación. Entonces, fíjese que ya hemos hablado un poco de temas eléctricos, de domótica, hidráulicos, de luz natural, de acústico, de térmico y de las condiciones también típicas de unos acabados de una vivienda, pues que nos dan las propiedades para mejorar nuestra vivienda. El concepto de LPF, que también lo traigo aquí a colación, un inodoro estándar utiliza 6 litros de agua por descarga. Sin embargo, los inodoros de doble descarga o los de bajo consumo pueden utilizar menos, como 4.8 litros o incluso 1.6 galones, 6 litros por descarga. Los inodoros más antiguos pueden consumir hasta 7 galones, 26.5 litros por descarga. Ese es el litro por flush, que es uno de los conceptos, digamos que ahorita, en términos de ahorro de agua en los nuevos aparatos hidrosanitarios, pues es lo primero que ve uno para ver cómo se ahorra ese recurso hídrico y cómo tiene pues también aparatos de calidad que no solo le están ahorrando, sino que le están prestando un buen servicio y un buen manejo a las zonas húmedas de la edificación. Pues muchísimas gracias. Eso era lo que quería contarles un poco a partir de la normativa, los artículos técnicos que tenemos en la revista Construdata y siempre estamos, digamos, en procura de mucha información que les pueda servir a ustedes y que nos dé un panorama amplio de lo que influye en temas de renovación, en temas de construcción y obra nueva, en temas de costos por metro cuadrado, en temas de costos de materiales, en temas de rendimientos para los análisis de precios unitarios y los costos de mano de obra, de equipos y herramientas, pues que es nuestro quehacer día a día, buscando cuánto vale construir y qué recursos tenemos a la mano para tener un buen diseño y una buena obra. Les agradezco mucho por la atención y voy a buscar aquí en el chat preguntas o Lorena, ¿me ayudas? Muchas gracias, Jorge. Ya Muchas te ayudo. gracias. Permíteme. Tenemos Luis Guillermo Aranzazu. ¿Es mejor la luz de la mañana o de la tarde para los ambientes? Es una pregunta interesante. A ver, ese tema, los ambientes, la luz de la mañana, lo mejor que puede hacer es higienizar los espacios. Luego, lo mejor es que en la mañana esa luz esté en la alcoba, las alcobas. Que la luz de la mañana le dé a las alcobas y uno abra las ventanas, abra las cortinas, permita que el aire entre y que entren los rayos solares. Eso higieniza mucho el espacio más que la luz de la tarde. Entonces, si me lo preguntan a mí, yo preferiría que la luz de la mañana estuviera más conveniente en las alcobas y la luz de la tarde puede ser interesante en la sala. En la Pero sala. Perfecto. no siempre tenemos esa calidad. Vamos, por algo que les decía, digamos, de la configuración de los nuevos edificios, pues tanto salas como alcobas miran para el mismo lado. Y por detrás del edificio las alcobas y las salas miran para el lado opuesto. Entonces, fíjense que tenemos una arquitectura de una sola vía, de una sola cara, solo mirando a la mañana o solo mirando a la tarde. Y eso es triste porque si pensamos en la ventilación y en la iluminación de los espacios, sí deberíamos poder tener en una sola edificación, como en una casa o en un apartamento bien diseñado, esas dos calidades de luz y poder disfrutarlas. Perfecto. Arley Cortés nos dice, si las reparaciones realizadas a un inmueble no cuentan con los permisos o licencias pertinentes, ¿se deben valorar? Si no cuentan con las licencias, pues es decir, es un riesgo. Tú puedes valorarla. Tú le puedes decir, mira, el avalúo de tu propiedad es esta. Pero acuérdense que nosotros tenemos que hacer un estudio de títulos. Esa es la primera parte.
cuando incluso por seguridad nuestra, porque puede que te paguen el trabajo y tú entregas tu avalúo, ¿sí? Pero, ¿qué va a pasar con el proceso legal de ahí en adelante? Te van a llamar después para muestre a ver usted por qué dijo que esto valía tanto. Y pues finalmente te van a preguntar, ¿tú no revisaste que el estudio de títulos primero, que esa persona pues no te estafe y que sea realmente el dueño de la propiedad? O sea, tengo que tener certificado. Siguiente, en ese certificado de libertad, pues me va a decir quiénes son las personas que van a actuar en el proceso. ¿M? Y si no estoy hablando con las personas que van a actuar en el proceso, pues debería generarme una duda para tomar o no el trabajo. No porque me lo paguen, pues como que yo me lavo las manos, entrego y chao. Y si no tuvo licencia, lo mejor que uno puede recomendar es que se haga un levantamiento de la obra existente para que se actualice en curaduría, porque de lo contrario, pues esa persona está incurriendo en un delito tanto en el pago de impuestos como en temas, digamos, de esa propiedad, porque le está pagando impuestos por menos metros cuadrados. Luego, si uno va a abogar por esa persona después en un proceso, pues uno va a perder toda credibilidad, porque no le advirtió lo que estaba cometiendo en un principio. ¿De acuerdo? Claro. Tenemos una pregunta de la señora Sonia que tiene la mano levantada. Sonia, ¿puedes habilitar tu micrófono? Te escuchamos. Señora Sonia, Sí, buenos días. Qué pena que no podía coger el audio. Gracias. No, tranquila. como una acotación o de pronto que les quería comentar es de pronto si revisan el tema de lo que ha pasado en el sector de Cali, la unidad, no es unidad como tal de apartamentos de Chiminangos, donde han tenido problemas graves estructurales debido a, bueno, en parte, digamos que sismos, pero en parte también hubo inconvenientes porque la gente fue construyendo sin permisos, modificando temas estructurales, y esto ha hecho de que dos torres hayan colapsado e incluso hayan tenido que desalojar. Hay gente que no ha desalojado, pero sí, porque no hicieron las cosas así como decía el doctor ahorita, de hacer cambios internos, estructurales, sin permisos y sin nada. Entonces, eso hizo que las cosas flaquearan o se debilitaran la parte estructural. Eso es como una acotación para que tengan en cuenta, y eso nos puede servir a nosotros de experiencia y estudiar el tema que realmente está pasando allá. ¿Listo? Era eso. Bien, muchas gracias. Muchas gracias, Sonia. Le damos la palabra al ingeniero Rosalino Palomeque. ¿Puedes habilitar el micrófono? Ingeniero Rosalino. Entonces, seguimos con el señor Augusto Lozano, quien también tiene su mano levantada. Señor Augusto. Hola, buenos días. ¿Me escuchan ahí? Sí, sí, Sí. señor, lo estamos escuchando. Quisiera saber si han analizado el impacto desde Construdata de la influencia de los inmuebles que ahora se están certificando bajo esquemas de construcción sostenible como sellos EDGE, CASA, LEED, otro tipo de esquemas de certificación que dan a los inmuebles el estatus de que la construcción es sostenible. ¿Eso tiene impacto en la evaluación? O cómo se ha afrontado ese tema, o si se piensa abordar a futuro para poder tenerlo en cuenta en procesos evaluatorios. Sí, sí hemos tenido artículos sobre el tema de certificación. Yo creo que a nivel práctico, es decir, la curaduría tiene unos requerimientos, y yo creo que a nivel práctico, una construcción sostenible o no sostenible, pues va a obtener su licencia. A mí me parece que el valor agregado que tiene una edificación con esos certificados de sostenibilidad es, digamos, en un futuro en su usabilidad. Claro, en su venta, pues porque la gente va a querer tener un buen inmueble,
¿cierto? Por ejemplo, que use energías alternativas, que tenga celdas solares, que tenga un tratamiento de aguas lluvias y que las usen para el riego de los jardines. Es decir, que una edificación tenga todas esas propiedades, por poner unos ejemplos y más, y el uso de materiales que digamos que cuando termine la vida útil del edificio se puedan reciclar. Ese tipo de cosas mejoran la calidad del inmueble, pueden mejorar su valor, considero, y pueden ayudar a que la toma de decisión de compra sea mucho más rápida a un edificio que no lo tenga. Pero si me preguntas por el efecto que tiene eso en curaduría, me parece que incluso por temas democráticos y por normativa y por reglamentación, pues no le pueden exigir a todo el mundo que tenga características sostenibles. Obviamente invitan a que la mayoría de la gente use esas nuevas tecnologías para que tengamos, pero no hay una normativa vigente. En este momento, la certificación te da un goodwill, te da una mejor imagen como empresa, te da una mejor imagen de producto inmobiliario y lo vendes más rápido sin duda. Y el uso de la edificación, incluso su demolición dentro de 50 o 60 años, porque ese tipo de certificaciones lo que hace es que mm, te piden también que tengas que hayas pensado en el futuro de esa edificación. No como nos pasaba antes, que pues si dura 200 o 300, pues ojalá que dure y no estamos pendientes de su mantenimiento y de toda la vida útil del edificio. Entonces, el valor agregado allí es más para los procesos de venta y para el uso y mantenimiento de la edificación que por un requisito normativo, porque pues no, en este momento curaduría no lo exige. Perfecto. Antes de darle la Gracias. palabra al señor Pedro William Arévalo, quiero recordarles que en el chat ya tienen el enlace de la encuesta de satisfacción. Es importante que participen para que se puedan llevar el ebook que está obsequiando Legis y Construdata para todos los evaluadores que se quedaron hasta el final del webinar. Señor Pedro, ya tiene habilitado el micrófono, lo escuchamos. Señor Pedro William Arévalo. ¿Alguna otra Por persona aquí, tiene alguna inquietud? por aquí encontré una de Jesús. Dice, llegado el caso, se encuentra un inmueble como el ejemplo de 2 pisos y se encontró uno de 4 pisos. Se debería valorar toda la construcción encontrada y acotar que solo se le da valor a lo que tiene licencia o valorar todo y dejar la aclaración como tal. Fíjese y esos son casos que nos encontramos más comunes de lo que uno piensa. Yo creo que lo lógico es que yo haga el avalúo de toda la propiedad porque el usuario va a necesitar que se evalúe completa, ¿cierto? Y recomendarle que dentro de su estudio de títulos, la primera acotación es actualice su licencia de construcción con un levantamiento de la construcción actual, porque eso tiene que actualizarse en catastro, actualizarse en la Oficina de Instrumentos Públicos. Si no, pues usted tiene un pedazo de construcción ilegal. Entonces, yo no creo que nos debamos meter en ese cuento simplemente valorando y lavándonos las manos, sino que hay que propender porque se cumplan todas las normativas. Perfecto. ¿El señor Augusto tiene alguna pregunta, alguna inquietud? Sí, de nuevo yo, qué pena. Quería Dígame. saber, pues, digamos, tanto desde Construdata como desde la autoevaluación, a estar presentes ahorita en Expo Construcción y si es el caso, en qué pabellón nos encontramos. Sí, vamos a estar en construcción. Carlos, tú estás por ahí que me recuerdes el local o les estaría enviando la información, pero sí, sí nos vamos a ver. Si quieres, nos la Sí. pueden enviar a nosotros, Jorge, y nosotros la replicamos a los evaluadores para que los puedan encontrar Y,
Y en redes Expo- sociales, exposición. vamos a tener allí también en redes sociales la información. Entonces nos pueden seguir en Facebook, Instagram, en X y en LinkedIn, Construdata Oficial, Construdata. Ahí vamos a estar también incluyendo esa información. Perfecto. Les recuerdo a todos nuestros evaluadores ir habilitando sus cámaras para tomar la acostumbrada foto al finalizar el webinar. Pues no quiero terminar el webinar sin agradecer a Jorge, a Construdata y a Legis por haber aceptado la invitación. Este es un primer webinar de una serie de 3 webinars que tenemos ya planeados con Construdata para que todos los evaluadores estén muy pendientes. Agradecerte, Jorge, por la participación, la asistencia, por tu conocimiento y a los evaluadores que se conectaron el día de hoy. Recuerden que estas son jornadas virtuales que hacemos mensuales, hacemos un webinar mensual para que todos estén muy pendientes de nuestras redes sociales, de los correos electrónicos que les estamos enviando. También tenemos canal de WhatsApp para que estén atentos de todo lo que Ana tiene para ustedes, de las alianzas que estamos haciendo con empresas como Construat y como Legis. Entonces, les agradezco a todos por haberse conectado esta mañana, el día de hoy. Les recuerdo a todos los regionales que tenemos, que son eventos presenciales en las ciudades. La próxima del mes de mayo es en la ciudad de Yopal. Si ustedes están en Yopal, no olviden inscribirse y los esperamos el día 21 de mayo y de esta manera igual programarse en los siguientes meses. Que todos tengan un feliz día. Por favor, habiliten la cámara que vamos a tomar la foto. Saludos a Johnny desde el Amazonas, por ahí tuvo algún tema por la señal, pero nos estuvo acompañando. Perfecto. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, y que tengan un feliz día. Que estén muy Gracias, bien. buen día.